Buenas, bienvenidos a este primer episodio de Herramientas Digitales al Rescate. Yo soy Dafne. Y yo soy Camila. Este podcast pretende acompañar la lectura de la colección Tiempo Digital realizando una pequeña introducción a las herramientas digitales que luego se van a desarrollar con mucha más profundidad en la colección. Así, el podcast va a consistir de una única temporada de 4 capítulos donde en cada uno vamos a hablar de una herramienta digital diferente. En este episodio vamos a explayarnos un poco sobre los libros digitales. En una primera parte vamos a realizar un breve recorrido histórico y hablar del surgimiento del libro digital. Después vamos a entrevistar a una editora que nos va a contar un poco su experiencia trabajando tanto con libros físicos como digitales. Y luego, para finalizar, mencionaremos el libro de la colección que trata de esta temática. Podemos pensar al libro como una noción del texto encuadernado que puede adquirir diversas formas físicas según las necesidades en términos de contenido, lectores o según los deseos del autor. Así, uno de los formatos predominantes es el libro códice, que surge en el siglo XV y está compuesto por cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Este formato permite una gran variedad de tipos de interacciones físicas, como por ejemplo, escribir notas en el margen, sostenerlo con las manos o usar un señalador para marcar una página en específico. Otro de los formatos más utilizados surge hacia fines del siglo XX, cuando se lanza un proyecto que investiga cómo se podría presentar un libro en la pantalla de una computadora de una manera que resultara útil y familiar para los lectores habituales. Así, nace el texto expandido, que luego resulta en lo que hoy conocemos como Kindle. Este formato permite realizar un seguimiento del avance del texto, marcar páginas, tipear notas y buscar contenidos. Así, remedia lo impreso y aprovecha la capacidad de almacenamiento digital para agregar contenido extra al texto. Bueno, ahora le vamos a hacer unas preguntas a Martina González, que es una editora tanto de libros físicos como digitales. Y vamos a profundizar un poco sobre su metodología respecto a cada uno. Bienvenida Martina y muchas gracias por venir. Por favor, presentate con nuestros oyentes. Hola, soy Martina, soy una editora que está trabajando en el rubro hace 15 años. Empecé editando libros físicos en una editorial reconocida y ahora desde la pandemia decidí fundar mi propia editorial para libros digitales. Lo mejor de los dos mundos. Al estar familiarizada con ambas metodologías, en tu experiencia, ¿cuál dirías que son las diferencias más grandes entre editar un libro físico y uno digital? En mi experiencia, la principal diferencia entre editar un libro físico y un libro digital es el proceso de diseño y maquetación. En la edición de libros físicos es necesario considerar aspectos como el tamaño del libro, el tipo de papel, la fuente y el espaciado para crear una estética atractiva y legible. Además se debe tener en cuenta la ubicación de las imágenes, los gráficos y los otros elementos visuales para asegurarse de que complementen el texto. En cambio, en la edición de libros digitales se debe considerar cómo se verá el libro en diferentes dispositivos y la resolución de la pantalla. Es importante asegurarse de que el diseño sea adaptable y se vea en diferentes tamaños de pantalla, desde el celular hasta tablet y computadoras. Además, se debe incluir enlaces y otros elementos interactivos que no están presentes en los libros físicos. Otra diferencia importante es el proceso de distribución. Para los libros físicos se deben imprimir y enviar copias físicas a las librerías. En cambio, los libros digitales se pueden distribuir a través de plataformas en línea, como Amazon Kindle o Apple Books. Y para leer, ¿qué tipos de libros preferís? Como lectora, ¿cuáles son las diferencias que notás entre los libros físicos y los digitales? Personalmente disfruto mucho de los libros en formato físico, por las experiencias táctiles y visuales que nos ofrecen. Pero también aprecio la comodidad y accesibilidad que brindan los libros digitales. En cuanto a las diferencias que noto entre ambos formatos, puedo decir que los libros físicos tienen una sensación más tangible y una estética única que no se puede replicar en el formato digital. Además, para muchos lectores, el olor al libro y a la textura del papel son partes integral de las experiencias de lectura. Por otro lado, los libros digitales ofrecen ventajas como la portabilidad y la facilidad para acceder a una gran cantidad de libros en solo un dispositivo. También permite personalizar la experiencia de lectura.
ajustando el tamaño de la letra, el brillo de la pantalla o otros aspectos para adaptarse a las preferencias del lector. Y respecto a los derechos de autor, ¿cómo manejas la protección y seguridad de los libros digitales que creás? ¿Sentís que es algo a lo que le tenés que prestar más atención en un libro digital que en un libro físico? La protección y seguridad de los derechos de autor es un tema muy importante en la edición de libros digitales. Es fundamental asegurarse de que los libros estén protegidos contra la piratería y que los autores reciban la compensación adecuada por su trabajo. En mi experiencia, la protección de los derechos de autor es igualmente importante tanto para los libros físicos como para los libros digitales. Sin embargo, en el caso de los libros digitales es necesario prestar una atención especial a la seguridad para evitar la distribución no autorizada. Para ello se puede utilizar medidas como el cifrado de archivos, el uso de marcas de agua digitales y la implementación del sistema de gestión de derechos digitales. Entonces, ¿dirías que ese es uno de los puntos más desafiantes de la edición de un libro digital? ¿O cuál dirías que es un punto desafiante? Sí, la protección de los derechos de autor y la seguridad de los libros digitales es definitivamente uno de los puntos más desafiantes en la edición de libros digitales. La facilidad con la que los libros digitales pueden ser copiados y compartidos en líneas plantea desafíos adicionales en comparación a los libros físicos. Bueno, gracias Martina por responder estas preguntas. Siento que ahora tenemos una perspectiva más completa sobre la edición de libros digitales. Ya para cerrar, la última pregunta. ¿Qué consejo les darías a los oyentes que están interesados en crear su propio libro digital? Bueno, si estás interesado en crear tu propio libro digital, mi consejo sería que te tomes el tiempo para aprender sobre el proceso y las herramientas disponibles para hacerlo. Para nombrar algunos consejos específicos que pueden ayudarles a empezar, les pueden servir. Investiguen, aprendan todo lo que puedan sobre la edición de libros digitales, incluyendo los diferentes formatos disponibles, las herramientas y las plataformas de edición. Planifiquen. Antes de empezar a escribir, asegúrense de tener un plan claro para su libro digital, incluyendo su estructura, estilo y contenido. Diseñen. Consideren cómo se verá y funcionará su libro digital en diferentes dispositivos y plataformas. Asegúrense de que el diseño sea adaptable y se vea bien en diferentes tamaños de pantalla. Revisen que su libro digital esté bien escrito, editado y revisado antes de publicarlo. Pidan opiniones a amigos, familiares o profesores para obtener una retroalimentación honesta. Publíquenlo, exploren diferentes plataformas de publicación, como Amazon Kindle o Apple Books, y asegúrense de seguir las pautas y requisitos específicos de cada plataforma. Bueno, ahora ya estamos llegando al final del primer episodio de este podcast. Coméntenos en los comentarios cómo estuvo y si les pareció interesante recorrer un poco las diferencias entre los libros físicos y digitales. Si quieren saber más sobre Martina, en la descripción vamos a dejar sus redes sociales. Como mencionamos al principio del capítulo, este podcast acompaña a la colección Tiempo Digital. Y este episodio, en particular, al libro No hay tal crisis, cómo leer en digital sin colapsar en el intento, que tiene herramientas y estrategias para poder estudiar de manera más efectiva y sin sufrir las distracciones que nos ofrece el mundo tecnológico. En la actualidad, el uso de dispositivos digitales es casi inevitable, por lo que es importante saber cómo utilizarlos de manera eficiente y adecuada para poder aprovechar al máximo nuestro tiempo. Si estás interesado en mejorar tus hábitos de estudio en el mundo digital, te recomendamos que descargues este libro. Es totalmente gratuito y lo pueden conseguir en la página de la editorial que también vamos a dejar en la descripción. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Herramientas Digitales al Rescate.